Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Este es su programa, Casa de Restauración Mahanaim. Vamos a comenzar otra vez porque empecé el en vivo a las 9:30, pero me di cuenta que el wifi estaba apagado y tenía el internet del teléfono y se estaba yendo y viniendo. Así que vamos otra vez, vamos a resumir lo que ya estábamos diciendo. Ya oramos, ya dimos gracias al Señor y le pedimos al Señor que sea Él dirigiendo lo que se ha de decir en esta mañana y que toda palabra sea dirigida por el Espíritu Santo, que toda palabra sea de bendición para tu vida, de edificación, en el nombre de Jesús. Estábamos repasando nuestras clases anteriores. Puedes ir a nuestra página de YouTube, Keila A. Torres García. Tuvimos una primera serie, El Plan de Dios para el Hombre. Tenemos ahí 11 clases. Y luego, ahora estamos en nuestra segunda serie, El Funcionamiento del Reino. Y estábamos diciendo que el reino del que estamos hablando no es un reino como los reinos de este mundo, los reinos de los diferentes países y los diferentes sistemas de gobierno que el hombre ha establecido, ellos entendiendo que es lo mejor que hay para dirigir un país. Estamos hablando de un reino del cual Jesucristo, cuando vino a la tierra, que se hizo hombre, Dios mismo, como estuvo profetizado por muchos años, y los profetas hablaron de él y él vino a la tierra. Sabemos la historia, usted puede buscar la historia de cómo Jesús vino a la tierra y la historia misma habla de él. Busque los historiadores del primer siglo, hablan acerca de Jesús. Josefo habla acerca de Jesús y otros más. Así que no hay duda de que Jesús sí vino a la tierra. Los que lo quieran negar, bueno, eso es problema de cada cual, pero yo no voy a negar algo que sé que fue real y que es real, y que sí resucitó y que está a la diestra del Padre y que él cumplió toda la profecía, toda la escritura y está registrado. Y la Biblia, cuando nosotros leemos, es un libro de historia. Así que desde Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento, si usted lee en Génesis hasta Malaquías, es historia antes de Cristo, y ahí se habló, era una historia de un pueblo hebreo, un pueblo que fue separado de toda la tierra. Ese pueblo fue separado para Dios. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, que es después de Jesucristo, fueron escritos, fueron cartas que fueron escritas para ese tiempo, que ahora nosotros tenemos el privilegio de tenerla. ¿Por qué? Porque así a Dios le ha placido, y a través de esas cartas que fueron escritas para otras personas, para otras ciudades, nosotros al leerlas podemos también ser ministrados por el Espíritu Santo, que nos revela a Cristo. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, a quien revela la palabra es a Cristo. Es un libro de historia donde nosotros podemos afirmar esa historia, aunque el mundo muchos la quieran negar, pero no la pueden negar porque así fue. Es como cuando usted va a la escuela y usted coge clase de historia, usted no puede cambiar la historia porque eso sucedió así. Así que la historia no la podemos cambiar. Yo no puedo cambiar la historia. Y gloria a Dios por Jesucristo. Fue parte de nuestra historia y sigue siendo parte de nuestra historia porque vino a establecer un reino diferente al reino tirano y opresivo que es el reino de este mundo. Tuvimos que volver a comenzar porque el teléfono tenía el internet del teléfono y no el wifi, y estaba yéndose y viniendo. Así que voy a volver a comenzar
pero ya resumiendo, dice que la semana pasada y la semana pasada después de la pasada, hace 2 semanas atrás, nosotros comenzamos el tema que es el reino. Y habíamos dicho que Jesús mismo habló a Pilato en Juan 18:36 y dijo, mi reino no es de este mundo. Así que ya Dios estableció algo que tenemos que entender acerca del reino del cual nosotros, como hijos de Dios, somos ciudadanos de un reino totalmente diferente al reino que se mueve aquí en la tierra con los hombres. Pero Jesús dijo, mi reino, el que Él vino a establecer y del cual nosotros somos ciudadanos, no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y el reino de Dios no trabaja así. Nosotros no podemos estar tomando nuestra justicia en las manos. Eso le pertenece a Dios. Nosotros andamos en justicia, pero no estamos cobrándole las deudas a las personas. Eso únicamente le corresponde a Dios. Nosotros sí tenemos que andar como Jesús, andando en amor y en justicia. Que aun cuando le estaban crucificando, que lo mataron, el mismo Jesús dijo, perdónalo. De Él salió compasión. Y ese es el amor que debe de haber en nosotros si somos parte del mismo reino del que Jesucristo estaba hablando. No podemos decir que somos parte de este reino cuando nosotros no podemos obrar a la manera de Jesús. No podemos decir que pertenecemos al reino de Dios si en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, no hay lo que hubo en Cristo Jesús. Como dice Pablo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo el mismo Dios, no se aferró a eso, sino que Él se despojó de sí mismo, dejó su posición y vino y se hizo hombre y se humilló, se puso en la condición de hombre. Aun siendo Dios, Él vino y se colocó en la misma posición de usted y de mí, o sea, hombre, y se humilló y dice hasta la muerte, y no se queda ahí, sino hasta la peor muerte, la muerte más humillante, lo que es la silla eléctrica para nosotros en este tiempo, es la muerte en la cruz en aquel tiempo, y fue entregado por usted y por mí. Así que si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Así que ya establecimos que el reino de Dios es totalmente diferente al gobierno de los hombres. El reino de Dios es un estado, es un ambiente, es una atmósfera diferente a lo que usted puede respirar cuando usted escucha las noticias, cuando usted escucha a la gente hablando, cuando usted escucha a los gobernantes de este mundo hablando y actuando. Usted ve lo que hacen, usted puede entender que es una atmósfera totalmente diferente al reino de Dios que Jesús vino a establecer en la tierra. Así que el reino de Dios es un ambiente, es un estado, es una atmósfera, es un sistema de gobierno donde quien gobierna a plenitud es Dios. La influencia de Dios tiene plena autoridad en este sistema de gobierno del reino de Dios. Es una entidad jurídica donde hay un gobierno universal. No se limita a un territorio, a un espacio, sino que rige todo el universo. No se rige solamente al planeta Tierra, sino al universo entero, porque Dios es Dios del universo entero y Él lo creó totalmente. Así que Él domina todo el universo. Él tiene soberanía sobre todo el universo existente, porque todo lo que existe lo creó Dios a través de Jesucristo, como dice su palabra. Es un estado soberano, un estado que va por encima de todos los demás, un gobierno que va por encima de todos los demás. Es la dimensión a través de la cual el gobierno celestial se manifiesta aquí en la tierra. Y ahí entramos tú y yo. Ahí es que entramos tú y yo. El gobierno de Dios
necesita ser manifestado en la tierra. ¿Quién manifiesta el reino de Dios en la tierra? Nosotros, sus ciudadanos. Somos embajadores de Él. Nosotros somos embajadores de un reino que no es humano. Es el reino de Dios, el reino de los cielos establecido aquí en la tierra por nosotros, los ciudadanos de ese reino, que somos sus hijos. El reino de Dios se hace visible a través del universo, o sea que todo lo creado que viene a existencia revela lo invisible, se hace visible por lo creado, por la creación. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Todo lo invisible de Dios, su poder, sus atributos, su divinidad, todo se hace visible a través de lo que ya Él creó. ¿Escuchó eso? Todo lo invisible de Dios se hace visible a través de lo creado, a través de la creación. Todo lo invisible de Dios, vuelvo y lo digo, todo lo invisible de Dios se hace visible. Usted no tiene excusa, ningún hombre tiene excusa. Aunque digan soy ateo, no importa, no tienes excusa. No tienes excusa, porque la Biblia dice que Él vino para dar vida y no vino para condenar, pero el que no ha querido creer, ya Él mismo se condenó, así que no tiene excusa, porque sí escuchó, porque sí se le habló, porque sí se le enseñó, porque toda la creación lo manifiesta, porque nada de lo que hay en esta creación, en la naturaleza, en el cielo, en la tierra, nada de eso que no puede ser creado por el hombre, todo eso le revela ¿a quién? A Dios. Así que todo lo invisible de Dios se hace visible y usted no tiene excusa para después darla, porque no la hay. Y lo dice ahí, Pablo lo dijo en Romanos 1:20. Así que el reino de Dios se hace visible a través de todo el universo. El reino de Dios es la dimensión sobrenatural en la que se manifiesta el poder de Dios. Donde está el reino de Dios establecido, donde nosotros como ciudadanos nos movemos estableciendo el reino de Dios, ¿qué pasa? Es una dimensión que se abre a la manifestación de Dios en donde quiera usted está. Por eso es que le digo y le vuelvo a repetir, nosotros somos intercesores proféticos. Y si usted está en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Yo no tengo problemas con eso. Yo le hablo solamente lo que yo he recibido. Así que el que no quiere escuchar, pues puede retirarse. Yo no tengo ningún problema. Pero yo no voy a las otras plataformas a sacar sapos y culebras y a estar diciendo, no, que usted, que aquello, que lo otro. No, no. Algo que no me gusta o algo que no estoy de acuerdo o algo que no quiero escuchar, simplemente no lo escucho. Así que si usted quiere salir, usted está en todo su derecho de salir. Pero no hay razón para venir a ofender. Así como yo tampoco lo voy a ofender a usted. Lo único que yo estoy diciendo es lo que la palabra de Dios ya dice. Así que nada nuevo que yo pueda decir. Nada nuevo. Somos intercesores proféticos. ¿Y qué quiere decir un intercesor profético? Porque la gente se cree que intercesor es que voy a clamar, que voy a orar, que tengo una petición y yo voy a orar por eso y eso es interceder. Además de eso, un intercesor profético, usted puede buscar la palabra y va a encontrar que para todas las temporadas o en todas las épocas o en todas las historias que hay a través de la palabra de Dios, de la Biblia, hay personas que han sido fundamentales ahí para que se dé algo. Cuando Dios quiere moverse, se abre una dimensión sobrenatural donde se manifiesta el poder de Dios. Hay hombres y mujeres que son obedientes a lo que Dios está diciendo, a las instrucciones, y en ese caso se pone en la brecha, y eso es un intercesor. Es lo que yo hago aquí en la tierra que le va a dar legitimidad, o sea, que legalidad para que Dios obre en la tierra. Usted puede ser un intercesor profético de Dios o de las tinieblas.
Hay personas que sus acciones le dan legalidad a Dios para obrar y hay personas que sus acciones le dan legalidad al enemigo, a las tinieblas, para obrar. Y esa es la atmósfera en la que usted se está moviendo. Usted no puede entender esto en lo carnal. Usted solo lo puede entender en lo espiritual. Y los que conocen y los que andan en el Espíritu pueden entender. Pero es el Espíritu Santo el que le puede abrir el entendimiento a usted para que usted pueda entender esto. Estamos hablando del reino de Dios, que se establece en nosotros. Y ese es el mover, esa es la cultura, ese es el estilo de vida de un hijo de Dios. Es un sistema de gobierno donde el único que rige y que tiene autoridad en nuestra vida es Dios. Y se hace visible a través de todo el universo. Y es una dimensión sobrenatural. Y en esa dimensión sobrenatural se mueve, se manifiesta el poder de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y de dónde viene ese poder? De Dios. Y es a través del Espíritu Santo. Por eso fue que le digo, esperen aquí, porque va a descender sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en ese momento ustedes recibirán poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio, para sanar, para bendecir, para amar, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios se establece primero en el interior del hombre. Y somos nosotros los que andamos en ese reino de Dios, los que vamos estableciendo en justicia, en amor, en misericordia, manifestando los frutos del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Vamos estableciendo la justicia de Dios. Pero será visiblemente establecido en toda la tierra en la segunda venida de Cristo. Lucas 12:32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Nos está hablando a nosotros. Primera de Corintios 15:25, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El reino de Dios es totalmente opuesto y diferente a los reinos que se han establecido aquí en la tierra, los gobiernos de hombre, donde se manifiesta en esos gobiernos la injusticia, la tiranía y la opresión. Pero el reino de Dios no manifiesta nada de eso. Dice Mateo 20, versículo 25, pero Jesús llamándolos junto a él, les digo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no tienen a Dios, que han rechazado a Dios y que no pertenecen al reino de Dios. Hay gente, hijos de Dios, diciendo que son gentiles, son disparates. El evangelio fue primero para Israel, ese era su pueblo, ¿verdad que sí? Pero dice que después fue abierto a los gentiles. Pero una vez se vuelven a Dios y entran en esa dimensión del reino de Dios, ya dejaron de ser gentiles. Y ahora son parte de un solo pueblo porque Dios viene a buscar una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Aleluya. Los que eran Israel tuvieron que aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, para ahora ser parte de ese pueblo adquirido por Dios. Así que yo no soy judía y los judíos, pues yo soy puertorriqueña y aquellos son judíos, pero para pertenecer al reino de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo y entonces pertenecemos a esa nación santa, que ahora ni judíos ni los gentiles tienen que dejar de ser gentiles
para ser del pueblo de Dios. Tienes que dejar de ser judío para ser del pueblo de Dios, porque ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Hay judíos que no han entrado y hay gentiles que tampoco han entrado. Así que aquí está hablando de los gobernantes de los gentiles, de los que no son parte de ese pueblo. Yo no soy gentil. Yo era gentil y ya no lo soy. Ahora soy el pueblo, la nación santa, perteneciente al reino de Dios. Soy ciudadana del reino de Dios. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, dijo Jesús a los discípulos, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Nosotros no somos servidores de servidumbre, hablando en ese contexto. Nosotros somos servidores porque servimos ¿a quién? Al único rey que se llama Jesucristo. Y por eso somos servidores. Servimos a Él. Y en ese servicio a Dios, nosotros somos servidores a los que están aquí en esta tierra. Nos hacemos humildes, nos humillamos, servimos, proclamando la palabra de Dios. Y si alguien está en necesidad, ahí vamos nosotros, porque eso es parte del servicio. El obrar con amor, con justicia y con misericordia. No podemos ser como los reinos de este mundo que se enseñorean de otros. Nosotros no vamos por encima de nadie porque Jesucristo no nos enseñó así. Y el mismo Jesús dice: los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y ejercen autoridad sobre la gente. Pero no ha de ser así entre ustedes, los que son parte de mi reino, sino que el de que entre ustedes quiera llegar a ser grande, sirva, sea un servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. ¿Y quién nos enseñó? Jesucristo. Y él mismo, tomando la toalla, lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles lo que era el corazón de un discípulo, de un hijo de Dios. Aleluya. Yo no voy por encima de nadie. Yo no voy por encima de nadie. Y al que tenga que servir, sirvo por amor a Dios y por amor a las personas. Porque el que no ama a la gente, pues entonces no tiene a Dios en su corazón. Porque de la única manera que se puede distinguir un hijo de Dios es que usted camina, habla y actúa en amor, en justicia y en misericordia. Si usted anda siempre con una condenación en su boca, una palabra de condenación a los demás, usted no es parte del reino de Dios. Usted es uno de los que dice que es, pero no es. Y dice la palabra que con eso yo no ande, ni hable, ni coma. Con los que están adentro, que dicen ser una cosa, pero no lo son. Son hipócritas y mentirosos. Dicen tener a Dios, pero cuando abren su boca o actúan, lo menos que manifiestan es a Dios. Porque obran según el gobierno de los hombres y no según el gobierno de Dios. El reino de Dios es totalmente opuesto y diferente al gobierno de los hombres que anda en injusticia, en tiranía y en opresión. Pero nosotros somos del reino de Dios que andamos en justicia, en amor y en misericordia. El reino de Jesucristo se compara, el mismo Jesús hablando, puede leerse Mateo 13 completo y él hace varias comparaciones. Primero lo compara con una semilla sembrada en el campo, la sembró ahí. Pero ¿qué pasó? Vino el enemigo y sembró cizaña y junto con el trigo creció la cizaña, pero no se puede arrancar la cizaña porque se puede arrancar el trigo. Así que se espera el tiempo de la cosecha, que es donde se distingue, porque por el fruto es que se distingue. Así que cuando yo miro, yo tengo que mirar cuál es el fruto. Así que el reino de Jesucristo se compara con esa semilla. Pueden ser iguales, se pueden parecer, pueden tener la misma apariencia. El exterior no te distingue, pero el fruto que se ve es lo que refleja lo que hay en tu interior, que es entonces lo que te va a distinguir entre el trigo y la cizaña. Puede parecer hermoso,
Puede tener una apariencia wow, pero cuando abre su boca o cuando ve sus actitudes o sus acciones, ya tú sabes si de verdad es o de verdad no es. Así que nos tenemos que examinar, porque a veces podemos parecer, pero cuando abrimos la boca ya lo dañamos. ¿Por qué? Porque lo que hay adentro ni es amor, ni es justicia, ni es misericordia. La semilla de mostaza, también el reino de Jesucristo se compara con una semilla de mostaza. Es la más chiquitita, 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 pero se expande por todo el mundo. También Jesucristo comparó el reino con la levadura, que trabajan desde el interior y luego, ¿qué hace? Produce una transformación de adentro hacia afuera. Así que el que piensa que solamente el exterior y que Dios no mira el corazón, ese no ha conocido a Jesucristo. Ese no ha conocido a Dios. Porque él mismo le dijo a Samuel, tú mira lo que ven tus ojos, pero yo no miro lo que se ve afuera. Yo miro lo que hay adentro, que es lo que cuenta y es lo que da fruto. Así que la levadura la escondes, pero luego se ve en el exterior porque invisiblemente ocurrió una transformación. Y así es el reino de Jesucristo. También lo comparó con un tesoro escondido. Y el que lo encontró fue y vendió todo para adquirir ese terreno donde estaba ese tesoro escondido. También lo comparó con la perla de gran valor. Vendió todo lo que tenía la persona para adquirir esa perla. No hay nada más importante que tener esa salvación y ser parte de ese reino de Dios. Y también lo comparó con una red. La red que se echa al mar y toda clase de peces cae en esa red. Quiere decir que la red está lanzada a todos, sin acepción de persona. A todos se nos llama por medio de la proclamación del evangelio y los buenos peces son los justos que viven la cultura del reino, que son transformados y que su estilo de vida refleja y manifiesta a Cristo. Pero los malos peces son aquellos que rechazan el reino de Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo en el reino? Jesucristo es el rey. Todo reino es gobernado por un rey. No hay muchos reyes, hay un solo rey y todo se sujeta a ese rey. Todo ciudadano se sujeta a ese rey. Todas las leyes sujetas a ese rey, a lo que él establece, a sus instrucciones. Así que el rey del reino es Jesucristo. Es la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, todo mayúscula, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando del reino de Jesucristo, un reino de paz. Y esa paz no tendrá fin, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho. Ese es el reino de Dios. Paz, justicia, derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto, Jehová de los ejércitos. Daniel 7:14, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas lo sirvieran. ¿A quién? A Jesucristo. Porque para esto el Mesías murió, dice Romanos. Pero en Daniel dice que su dominio es eterno, así que no termina, no tiene fin, nunca pasará. Y su reino, uno que no será jamás destruido. Aunque el hombre quiera destruirnos, no destruye el reino de Dios. Podrá destruir nuestro cuerpo, pero el reino de Dios no tiene fin. Aleluya.
El enemigo se cree que matando al hombre, matando a la persona, matando al ser humano, ya terminó con eso. Pero ya su sentencia está dicha, así que sabe que le queda poco tiempo y viene como río en este tiempo, pero Jehová levanta bandera, aleluya. Él está con nosotros y aunque nuestro cuerpo sea destruido, la palabra de Dios permanece para siempre. Su reinado no tiene fin. Romanos 14:9 dice, porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida. No se quedó ahí. La muerte no lo pudo retener. Él murió. Sí murió porque la paga del pecado es muerte. Ocupó nuestro lugar. Murió por nosotros, por usted y por mí. Ahora yo no tengo que pagar esa deuda porque ya la pagó Jesucristo. Pero la buena noticia es que yo le creo a Él. Y si nosotros le creemos a Él, Él nos da vida eterna. Él ha perdonado todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, sea lo que sea, ya ha sido perdonado. Ya Él pagó esa deuda. No hay una deuda delante de Dios. La deuda era delante de Dios. El hombre cometió iniquidad, se fue por encima de Dios. No obedeció las instrucciones, no obedeció el mandamiento de Dios. Eso se llama iniquidad. Me voy por encima de lo que Dios dijo y hago lo que me da la gana. Eso es iniquidad. Y por eso había pecado en el hombre y entonces todos están condenados a muerte, no física, sino espiritual. O sea, dos muertes, muerte física más la muerte espiritual. Apocalipsis dice que nosotros no vamos a ser partícipes de la segunda muerte, que son las personas que son lanzadas al lago de fuego y azufre después que han sido enjuiciadas. Dice la palabra que los que hemos creído a Jesucristo y que hemos entrado por la puerta que se llama Jesucristo, no somos partícipes del juicio de condenación. Así que nosotros nos vamos en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, que no hayamos muerto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y nos encontraremos con Él. Bienaventurado, dice Apocalipsis 25, los que son partícipes de esta primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Luego viene en ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis, viene otra resurrección y han sido ahora resucitados para ir a juicio y son condenados y la paga del pecado es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros no somos parte de esa condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó nuestra deuda. Por eso, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos diciendo, yo creo que Él es suficiente para salvación de mi vida. Yo creo que Jesucristo es más que suficiente, que Él tomó mi lugar, que Él pagó mi deuda, que Él murió por mí y ahora no por mi justicia, sino por la justicia de Él, yo recibo vida eterna, la plenitud de Dios en mi vida para vivir en total plenitud, en paz, en gozo, en amor, en justicia, en misericordia, recibiendo toda buena dádiva que proviene de Dios, donde Jesucristo dice que envía el Espíritu Santo que va a estar con nosotros hasta el fin. No es a veces, es que va a estar conmigo hasta el fin. Ya sea que yo vaya con Él o que Él me venga a buscar. Hasta ese momento el Espíritu Santo está conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya me lo dijo, me lo garantizó. Y el que yo tenga el Espíritu Santo ahora es una garantía de que Él me viene a buscar. Aleluya. Así que damos gracias por el Mesías que murió y volvió a la vida para que fuera Señor tanto de los muertos como de los que viven. Apocalipsis 19:16 dice, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. Está hablando de Jesucristo. ¿Qué dice? El escrito dice, Rey de reyes y Señor
de señores. Efesios 1, 19 al 23 dice, ¿y cuál la inmensurable grandeza? No se puede medir su grandeza, la grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, lo cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo, porque Él es el rey de este reino y nada ni nadie va por encima de Él. Él es todo. Él es todo, Él es soberano, Él va por encima de nosotros, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Unos son ojos, otros son oídos, otros son boca, otros son nariz, otros son manos, otros son pies, pero la cabeza se llama Jesucristo. La mente que tenemos es la mente de Cristo, porque ¿qué tiene la cabeza si no es el cerebro? Así que nuestra cabeza se llama Jesucristo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud. Aleluya. De aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo. Ya dijimos que Jesucristo es el rey del reino. No hay otro. El rey Jesucristo. Somos servidores de Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de Jesucristo. ¿Quién domina el reino de los cielos? Jesucristo. Así que nosotros nos sometemos a Él, a su ley. Aleluya. A su gobierno, a su cultura, al estilo de vida que Él estableció. Esa es nuestra cultura. Cuando usted habla de un país, rápidamente usted se refiere a la cultura. ¿Cuál es su música? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es baile? El himno. El himno de cada país tiene un himno, cada país tiene una bandera, cada país tiene un escudo, cada país tiene su cultura, diferente una de las otras. El reino de Dios es una sola cultura, una sola bandera, un solo escudo. Aleluya, se llama Jesucristo. Él es el rey, Él es nuestra bandera, Él es nuestro escudo. Aleluya. Y es la única puerta de entrada al reino. ¿Por dónde usted entra a un lugar? Por la puerta. ¿Usted entra por la ventana? Usted entra por la puerta. Y la puerta para entrar al reino de Dios se llama Jesucristo. La palabra hebrea para puerta es Dalet. Y esa es la cuarta letra del alfabeto. Es la letra D. Y es Dalet, así se llama. Representa una puerta. La cuarta letra del alfabeto hebreo es la letra Dalet y se representa con una puerta de conexión para abrir lo que está cerrado y que nadie puede abrir. La humanidad está incapacitada de acceder al Padre por su propia fuerza. Las personas, la gente, el ser humano no puede llegar a la misma presencia de Dios, al trono de su gracia, de su misericordia, si no le es abierta una puerta, porque está cerrada, No puede llegar a su trono, no puede alcanzar su justicia, no puede alcanzar su misericordia, no la puede abrir por sí solo, por su propia fuerza. No porque yo soy yo, no porque yo soy esto, no porque a mí yo soy más que aquel, no porque yo oro, yo ayuno, no porque yo me sé la Biblia de tapa a tapa, no porque yo todos los días ayuno, yo estoy 12 horas ayunando, no porque yo esto, mire, nada de eso hace que usted pueda acceder al trono de Dios el Padre. Solamente Jesucristo. Cuando el hombre cometió iniquidad, se cerró la puerta del reino y ningún hombre puede abrirla por sí mismo. Pero vino Jesucristo.
Aleluya. A través de su obra redentora, quitó el acta de decretos que nos separaba del Padre, que era contraria a lo que Dios ha establecido en nosotros y al propósito de Dios. Pero Él anuló esa acta de decretos en contra de nosotros y abrió una puerta. A través de su obra redentora, abrió una puerta y nos dio el acceso total al reino de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos entrar al reino. Así que para usted ser ciudadano del reino, lo primero que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. La única puerta de entrada es Él. Cuando usted cree en Jesucristo y usted entiende que Él es digno de recibir toda gloria, todo honor, todo señorío, todo poder, todo le pertenece a Él, que nosotros nos tenemos que humillar, que tenemos que reconocer, que tenemos que rendirnos delante de Él y decir, aquí estoy. Aleluya, aquí estoy, te acepto, eres mi Señor, eres mi Salvador, yo entro por esa puerta que eres tú y me reconcilio con el Padre y ahora yo quiero caminar conforme a sus preceptos, a sus instrucciones y hacer solamente su voluntad. Reconozco que no soy yo, sino que es Él en mí, aleluya, solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta que nos saca de una condición de iniquidad, de estar enfrentados a Dios todo el tiempo, como Nimrod, que dice que era un fuerte cazador, enfrentado a Dios todo el tiempo, un espíritu de iniquidad, y eso es lo que hay en el hombre que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y ha rechazado a Jesucristo, ha rechazado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está en una condición de iniquidad, de rebeldía, de muerte, de injusticia, esclavos del pecado, huérfanos, pobres y enfermos. Pero cuando entramos por la puerta que se llama Jesucristo, Él nos hace entrar en esa condición de santidad, de vida, de justicia, de libertad, de hijos. Ya no somos huérfanos y tenemos herencia como hijos y andamos en salud, en bendición y en paz. Jesucristo es la única puerta. Juan 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, Jesucristo, y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció al diablo. Aleluya. Y los desarmó completamente. Y ahora toda potestad le pertenece al Rey Jesucristo. Juan 14, 16 dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, no hay otro camino. El camino de buenas obras, eso no es lo bueno que usted haya sido. Yo escucho a la gente que dice, ay, él era tan bueno, ay, se ganó el cielo. Mire, nadie se gana el cielo. Es a través de Jesucristo que yo entro al reino de los cielos. Nadie se gana el cielo. Nadie, por lo bueno que sea, se va a ganar el cielo. Si aceptó a Jesucristo y vivió conforme a sus instrucciones, no viviendo en iniquidad, sino siendo justo, obediente, viviendo en amor, en justicia y en misericordia, sabiendo que toda gloria le pertenece a Él y no a mí, entonces usted es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo.
Por eso dice que con el corazón se cree. Es necesario creer. Los que adoran a Dios, es necesario que crean que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscamos. Así que es creer. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree? Juan 3:17, porque Dios no envió al mundo, al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y un versículo anterior, el 16, Juan 3:16, ¿para qué lo envió? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo envió a condenar, lo envió para salvar. Pero el que no cree ya se condenó él mismo. ¿Quién es Jesucristo en el reino? Ya dijimos, es el rey del reino y es la única puerta de acceso al Padre. Jesucristo es el juez del reino. Él es quien ejecuta todo juicio. Juan 5, 22 al 27 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. O sea, que el juez del reino es Jesucristo. Él es el rey, Él es el juez. Y Él es la única puerta. El que no entra a través de Él ya ha sido condenado por Él mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. ¿Escuchó eso? Por eso es que no somos parte de esa muerte segunda. Nosotros no vamos a ese juicio a los que van a ir, los que no han recibido a Jesucristo. Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. Eso es Juan 5, 24. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Somos pasados de muerte a vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de iniquidad a santidad. Pasamos de injusticia a justicia. Aleluya. Apocalipsis 11, 15 al 17 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos. Ahí en Apocalipsis 11 que empieza a sonar ya la séptima trompeta, ahí no es que viene Jesucristo, pero ya lo están proclamando, porque ya esa es la última trompeta y todo lo que falta ya pasará muy rápido porque ya es el tiempo. Pero ahí en Apocalipsis 11, él dice eso y después dice, pero todavía no es el tiempo, hay que esperar. En esa séptima trompeta van a pasar todos esos sellos y cuando llega el último, que es en Apocalipsis 19 y 20, ahí es que viene Jesucristo. Pero hay muchos que se creen que eso que está diciendo ahí es que viene un rapto. O sea, que están en una, ¿cómo podría decir? Escapismo. O sea, hay gente que está hablando de una cosa que no va a pasar, que está deduciendo, que está interpretando lo que no está ahí, porque quieren escapar. Pero Jesús dijo, hasta el fin. Jesús dijo, hasta el fin. Y después, y también dijo, una tribulación que nunca ha habido y que nunca habrá después de ella. Y después de eso, dice, inmediatamente después, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes y los ángeles reunirán de las cuatro, o sea, de toda la tierra. Pero la gente no quiere ver porque no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Siga escuchando, escuche lo que le gusta.
escuche que nosotros nos vamos a ir y que después se van a quedar y que va a haber gente que se va a arrepentir y que después va a haber otro arrebatamiento. Crea eso, si eso es lo que usted quiere creer. La palabra no me dice eso. La palabra me dice que hay solamente uno. Se van los que se van y los que se quedaron ya dice que se resucitan en la segunda resurrección para juicio y condenación. Dice Apocalipsis 25 que esa es la primera resurrección. Y después de esa, la otra resurrección es para juicio y condenación. Y dice en Tesalonicenses, Pablo dijo, que no crea que vamos a preceder, o sea, no crea que nosotros nos vamos antes. No, dice que resucitarán los muertos en Cristo primero y después nosotros nos vamos a reunir con ellos en las nubes. Así que cuando dice que va a resucitar la primera resurrección, lo dice en Apocalipsis 20. Así que todo eso, Apocalipsis 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En el 18:4 dice, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de las plagas. O sea, todavía la iglesia está aquí. Apocalipsis 19, todavía la iglesia está aquí. Y ahí dice que el anticristo es lanzado al lago de fuego y azufre. Y después de eso es atado el diablo. Y dice que entonces resucitaron la primera resurrección. Ahí es que nos vamos. Y es atado el diablo por 1000 años. Nadie ahí se va a convertir. Después de esos 1000 años, será soltado otra vez y después resucitan los que van para el juicio y condenación y todos van a ser echados en el lago de fuego y azufre junto con la serpiente antigua que se llama Satanás. Así que el que quiera otra cosa, pues créalo. Y vaya a buscar, miren que han puesto textos y ninguno de esos textos dice lo que ellos quieren decir. Ellos utilizan los textos y dicen, porque aquí dice esto, pero ahí no dice eso. Pero nada, mira, 40 textos para decir una mentira que la palabra no lo dice. La palabra es verdad y ella no se contradice. Así que el que quiera saber la verdad, escudriñalo por sí solo. Pídale al Espíritu Santo que lo dirija. Aleluya, para que usted crea la verdad, porque el Espíritu Santo solamente te dirige la verdad. Pero hay muchos falsos profetas que usan la palabra para afirmar mentiras. Así que lea bien. Usted vaya a escudriñar, haga como los de Berea, que cogen un solo texto bíblico, lo sacan de contexto y establecen algo que no está ahí, como hacen los musulmanes con Juan 17 también. ¿Qué hacen ellos? Toman un texto para ellos afirmar una mentira. Pero cuando tú lees Juan 17 completo, se contradice lo que ellos están estableciendo. En Juan 17, ellos dicen que Jesús dijo que él no era Dios. Dicen ellos. Pero cuando leen el siguiente versículo, ahí, ahorita lo vamos a leer para que usted vea qué es lo que está pasando ahí. Así que Jesucristo es el único juez. Aleluya. ¿Quién es Jesucristo en el reino? Ya dijimos que es el rey, es la única puerta. Dijimos también que es el rey, adiós, el juez. Y ahora decimos que es el primogénito que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 1, 5 al 6, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A él sea la gloria, la soberanía por los siglos. Amén. Ahí está hablando Juan, ¿de quién? De Jesucristo, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y le llama el primogénito de los muertos. El Salmo 89, 27. Yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ya se estaba hablando de Jesucristo y le estaban diciendo ya primogénito. ¿Por qué? Porque él es el primogénito. Él fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Los demás vamos a ser nosotros.
Pero Jesucristo fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado y ahora está a la diestra del Padre. Colosenses 1, 16 al 20. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Él es el primogénito de los muertos. Jesucristo es quien tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por causa del nombre que le fue dado. Dice el mismo Pablo hablando cuando dice que él se hizo obediente y murió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que por esa obediencia se hizo perfecto y se le dio un nombre, o sea, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, Él es el Rey, Él es soberano. Así que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Rey, es el Señor. ¿Por qué? Porque Él obedeció. Y por su obediencia se hizo perfecto y a causa de esa perfección se le dio un nombre sobre todo nombre. No hay un nombre que sea más grande que Jesucristo. Filipenses 2, 8 al 11, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor, es el Rey, para gloria de Dios Padre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. No podemos ser salvos en el nombre de María. Solamente Jesucristo, y Él no comparte su gloria con nadie. Primera de Corintios 15, 22 al 28, porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pasamos de muerte a vida, pero cada uno en su orden. Primero, el Mesías, que es las primicias. Él es el primogénito. Primero el Mesías, luego los que son del Mesías en su venida, la primera resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya todo se sujetó, cuando ya todo se condenó, el que no recibió y el que resucitó en la segunda resurrección va a la muerte segunda. Cuando ya el diablo es lanzado al fuego eterno, al lago de fuego y azufre. Ya cuando todo se sujete, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando al Padre, aquel que le sometió todas las cosas. Pero cuando todo eso se haya sometido, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Así que todas las cosas fueron sujetas a Él. Nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de quién es Jesucristo en el reino de Dios.
Él es el que tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por causa del nombre que le fue dado, porque murió y resucitó, porque fue obediente, se hizo perfecto, aleluya, y ha recibido un nombre sobre todo nombre. Y él dice, después de resucitado, le dice a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya resucitó y ya recibió un nombre sobre todo nombre. Toda potestad, ahora todo se sujeta a él. Por tanto, id. Él tiene toda autoridad y ahora nos da autoridad a través de su Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, la cultura del reino, el estilo de vida del reino, que nos amemos, que andemos en justicia, en misericordia, que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, mire, estén acorde con su reino, con su justicia. Aleluya. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el medio, hasta la mitad de la gran tribulación. Nos vamos a la mitad. Ay, no dice eso. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Hasta el fin. Mira, el fin es el fin. Y él dijo en Mateo 24, inmediatamente después de esa gran tribulación, que no ha habido y nunca habrá jamás, después, inmediatamente después, aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes. Pídale al Señor que le dé fuerza para usted seguir hasta el fin. ¿Ok? Porque eso dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pídale al Señor que en ese tiempo de apostasía usted no sea uno de los que apostate de la fe. Que no sea usted el que niegue a Jesucristo. Sino que así como dice Apocalipsis, y lo dice varias veces, después del supuesto rapto que la gente dice, después del capítulo 11, lo dice varias veces. Dice que los santos van a ser probados. Ahí se prueba la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos si no es la iglesia? Nosotros no nos vamos en el medio. Vamos a estar hasta el fin, como lo dice la Biblia. Y dice que todas esas cosas van a ser para probar la paciencia de los santos. A ver si el que dice que es de verdad. O ya de la primera sale cogiendo. Jesucristo tiene potestad de otorgar vida eterna. Jesucristo tiene la potestad de ser el mediador, el intercesor y el abogado. Según Juan 17, 2 al 5, estas cosas habló Jesús. Y levantando sus ojos al cielo, dijo al Padre, Padre, ha llegado la hora. Eso fue antes de ir allá, que se lo llevan arrestado y va a su proceso de crucifixión. Él dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que les diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Ese texto lo usan los musulmanes para decir que Jesucristo hizo diferencia y que Jesucristo está diciendo ahí, en ese versículo del 17.3, Juan 17.3, que Él no es Dios. Donde Él hace diferencia de Dios y de Él como Mesías. Ese texto lo usan los musulmanes, Juan 17.3, para decir que el mismo Jesús está diciendo que Él no es Dios. Pero no es así porque más adelante lo vamos a leer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Mira lo que dice ahora. Versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Versículo 5, ahí es que está ahora. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir
el mundo. Así que ahí contradice lo que ellos establecen. Ellos dicen que Jesús es un hombre que nació y que es un profeta como cualquier otro. Pero ahí donde mismo Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, está hablando del Padre, y al Mesías, Jesucristo, a quien tú enviaste. Pero después dice, ahora glorifícame, Padre, junto a ti mismo, o sea, uno, junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Ahí ahora se le cae la teoría y lo que ellos afirman, agarrando un texto bíblico y sacándolo de contexto. Así mismo hacen para decir que viene un rapto y después un arrebatamiento. Sacan un texto y no lo leen completo para leerlo en el contexto que fue escrito. Así que sí, Jesús hizo diferencia entre el Padre y el Hijo, pero después dice, somos uno mismo, uno solo. Ahora glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera, junto a ti, siendo uno, como lo establece Génesis y como lo establece Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí habla todo eso, y dice, se movía el Espíritu sobre las aguas, ¿verdad? Y la palabra, pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, Jesucristo, la palabra, la acción, Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí él lo está diciendo en Juan 17. Así que, ¿a quién creemos? A la palabra. Juan 3:14-16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Él es mediador, él es intercesor y él es abogado. No tenemos otro, se llama Jesucristo. Primero de Timoteo 2:5-6. Pues hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo por rescate de todo. Uno solo. ¿Dónde está María? María no murió en la cruz por ti. María cumplió su propósito aquí en la tierra, y era traer al Mesías en su vientre. El Espíritu lo puso en el vientre de María como estaba profetizado, y ella cumplió su propósito. ¿Y sabe qué? María se sujetó a su Señor, a Jesucristo. Hagan lo que Él diga. No digo hagan lo que yo les diga. No, que yo le voy a dar instrucciones ahora a Jesús para que haga. No, hagan todo lo que Él diga. Y cuando lo fue a buscar, busqué Mateo 13, que lo fue a buscar ella con los hermanos, porque él estaba haciendo una revolución y ya lo querían callar. Y él le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Otro momento, cuando alguien le dijo, no me acuerdo si fue Nicodemo, no estoy segura, pero le dijeron, bienaventurado el vientre que te cargó y los senos que te dieron de beber. Y él le dijo, no, bienaventurados son los que hacen la obra de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Así que el único mediador se llama Jesucristo. El único intercesor ante el Padre se llama Jesucristo. Y nosotros no podemos estar quitándole la gloria que le pertenece a Él para darle la gloria a quien no le pertenece. Que vino a la tierra, que se sujetó, que vivió en santidad, que se sujetó a Jesucristo, aún siendo la madre terrenal del Mesías. Y ella se sujetó y ella caminó en obediencia. Ella sí está en el descanso, esperando la resurrección, esperando ir allá donde le toca ir. Aleluya, con nosotros también, porque tiene vida eterna en Cristo. Pero aquellos que honran, aquellos que la veneran, aquellos que le dan lo que no le pertenece, que solamente le pertenece a Dios, esos van a tener que dar cuentas. Así que mire bien a quién usted le está dando su adoración, a quién usted le está pidiendo, a quién usted tiene como mediador. María no es mediadora,
Dice aquí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Busque 1 Timoteo 2, 5 al 6. Ahí lo dice, un solo mediador, no hay otros mediadores. Solo Jesús, el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. El único que murió en una cruz por usted se llama Jesucristo. El único que le da vida eterna se llama Jesucristo. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. La única puerta se llama Jesucristo. Hebreos 12, 24. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. ¿María murió por usted? No. ¿Jesucristo murió por usted? Sí. Aleluya. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el que también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. No dice María en ningún lado. Yo busqué por toda la Biblia. No está. Búsquelo. Búsquelo. No hay otra cosa que vaya por encima de la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, ese es mi fundamento. Se llama Jesucristo. La Biblia me revela solo a Cristo. Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el único, el cual es también propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo. Yo no tengo nada en contra de María, al contrario, fue una sierva de Dios, vivió sujeta a Él, aleluya, y está, ya usted sabe, en esa espera, en el lugar de descanso, en el seno de Abraham, como los que han muerto en Cristo, en un lugar de descanso. Los que mueren sin Cristo están en lo que les llaman infierno, que es un lugar de tormento, pero eso no es el lago de fuego y azufre, es un lugar de tormento, hasta la segunda resurrección. Pero los que están en el seno de Abraham, que están en descanso, que ahí es que están las almas clamando, porque ya, ¿cuándo es que es? ¿Cuándo es que es? Y le dice, esperen un momento más, un momento más, un momento más. Pues los que están en el descanso, ahí está María, esperando por su resurrección. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Así que no se confunda. No es que yo tengo, no, yo no estoy en contra, pero no le puedo dar un lugar que no tiene. Yo puedo ser madre, pero eso no me da un lugar por encima. Mis hijos ganan sus cosas, por ejemplo, estudian, se preparan, tienen sus títulos, pero no porque él tenga un título me van a dar el título a mí porque soy su mamá. No, Jesucristo tiene un título, un nombre sobre todo nombre, pero no porque María haya sido el instrumento que Dios utilizó para traerlo a la tierra, quiere decir que el título que tiene Jesucristo se le es dado a María. No es así, no funciona así. El único que tiene ese título se llama Jesucristo. Es el único mediador, es el único intercesor. Y María es uno como nosotros, que obedecemos la palabra y andamos conforme a la palabra y nos sujetamos a Dios. Concluimos como Pablo, que llegó a una conclusión y es la misma conclusión que yo llego. Según Romanos 8:25. Gracias a Dios por Jesucristo. Esa es mi conclusión. Así que en Romanos 8:24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero en el 25 dice, gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro, porque ese es el que me liberta. Aleluya. Y esa es mi conclusión. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro redentor, salvador, nuestra autoridad máxima, nuestro sanador, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestra roca eterna, nuestra luz, nuestra vida, nuestro camino, nuestra puerta.
es la verdad, es el acceso al trono del Padre para alcanzar la misericordia de Él. Jesucristo es la puerta, nos abre el camino y su Espíritu Santo habita en nosotros. Ese poder es el que necesitamos para asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de su reino. Esa es su cultura en nosotros, su estilo de vida en nosotros, que trae plenitud, favor, paz, amor, bondad, fe, misericordia, justicia, los frutos de su espíritu en nosotros, manifestándolos al mundo. Conocemos su verdad, se llama Jesucristo, y esa verdad nos hace totalmente libres para amar, porque somos amados por Él. Jesús dijo en Juan 13:35, con esto cierro. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Juan 13:35. Si os tenéis amor unos a otros. ¿En qué se diferencia un ciudadano del reino de Dios a un ciudadano al reino humano? Que tenemos amor. Que no importa lo que te hagan, el amor va por encima de eso. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. No importa lo que te hagan, tú sigues amando. Porque el amor que está en ti es un amor que no es el de este mundo. Como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Nuestro amor es sobrenatural, porque es el amor de Dios. Y eso manifiesta que el reino de Dios está en mí y que yo vivo conforme a la cultura, al estilo de vida de ese reino. Ahora la pregunta es, y con esto te dejo, ¿Jesucristo es el rey de tu vida? Ahora, después que hemos hablado acerca de lo que es el reino y quién es Jesucristo y cómo actuó Jesucristo y cómo tenemos nosotros que vivir según el estilo del reino de Dios, la pregunta ¿es Jesucristo el rey de tu vida? Si tú puedes escuchar tus palabras, si puedes entender tus pensamientos, si puedes examinar tu corazón y ver lo que hay allí adentro, cuáles son tus actitudes, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú emanas, qué es lo que tú manifiestas. Cuando tú hablas con alguien, aunque estés enojado, súper enojado, ¿qué es lo que se manifiesta en tus palabras? Tú puedes entonces contestarte esa pregunta. ¿Es Jesucristo verdaderamente el rey de mi vida o todavía no ha habido esa transformación que tiene que haber en mí a través del Espíritu Santo? Este es el momento en que tú examines tu corazón y tú le permitas al Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer para que puedas vivir en ese reino y puedas manifestar ese reino, para que tu vida sea bendecida, para que tu vida sea restablecida en lo que Dios había establecido desde el principio para ti, para tu casa y donde quiera que tú te muevas, para tu ciudad, para tu país. Así que en esta mañana nosotros nos despedimos, damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Verdad? Tuvimos unos inconvenientes, después de 10 minutos transmitiendo tuve que volver a comenzar, por eso pues terminamos un poquito más tarde, porque tuve que volver a repetir algunas cosas que no podía dejar pasar, pero en esta mañana yo te bendigo con toda bendición reservada en el cielo para ti, según lo que Dios planificó para tu vida. Yo le pido al Señor que te ayude, yo le pido al Señor que sea dirigiendo tu vida, que su Espíritu Santo te ayude, te instruya, que escudriñes su palabra y que puedas encontrar en ella la verdad que solamente es Jesucristo. Jesucristo revelado a nuestra vida y que podamos vivir conforme a esa verdad. Y es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Así que hay cosas que nosotros tenemos que obedecer en esta tierra, pero aquello que vaya en contra de lo que Dios ha establecido, eso no lo podemos obedecer. Bien lo dijo Pablo. ¿Qué nos conviene? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer al hombre? Para mí, obedecer a Dios va por encima de todo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un hermoso domingo y sobre todo que tengan una semana bendecida. Dios les bendiga.